Buenas noches, doctor. ¿Cómo estamos? Bien, bien, doctor. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Seguimos vivos o no? Sí, aquí estamos vivos todavía. Pero ya es ganancia, ya es ganancia. Bueno, Buenas noches, doctor. ¿cómo estamos? Pues aquí Ah, andamos. ¿ya somos todos los que somos o no? ¿Cuántos sabemos? Enter full screen, vamos a ver. Creo que Aquí faltan como sí. 9. Va. Voy a poner compartir ¿cómo se llama? La pantalla. Y no sean malos, alguien de los representantes de grupo, tómale una foto a tu pantalla, tocayo, o cómo se llama, o Ángel. ¿quién eres? ¿Vladimir, va? ¿O quién eres? No. Soy Ángel, maestro. Ángel, sí es cierto, Vladimir es el del sexto. Ángel, y a ver, alguien tómale una foto quiero ver a ver cómo se ve. Porque no tengo la mínima idea, les digo que yo soy vintage. Meeting controls, ok. Ya se la mandé y es que se ve súper bien la presentación. Espérenme. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo proyectar aquí, quiero ver a ver cómo les aparece. A ver, mándame otra foto. Ya se ve como dividido. Ok, es que les aparece, va. Esto es más nada más por curiosidad mía. Bueno, pues vamos a darle. ¿Les gustó la clase anterior o no? Sí. Sí. Sí, doctor. Bueno, pues vamos a darles otra pequeña probadita de lo que es geriatría. Que como les decía, la realidad es que la clase de geriatría es una clase muy, muy extensa. De hecho, en el bloque que es de 2 meses en la uni no termino de darla. Aquí, bueno, pues son una probadita ahorita, luego les hablo un poquito en respiratorio y no sé, por ahí les hable algún otro geriatra más o no, pero la realidad es que yo creo que conforme vaya pasando el tiempo,
todos los planes de estudio van a ir cambiando, van a incluir más la geriatría, ¿no? Por lo que habíamos visto de la transición demográfica y todo esto, que cada vez vamos a ser más adultos mayores, habrá más retos, ¿no? Lo que habíamos dicho, habrá más retos a nivel familia, a nivel sociedad, ¿no? A nivel gobierno. Y lo que ahorita les voy o sea, dar una pequeña introducción sobre la valoración geriátrica integral, ¿no? La valoración geriátrica integral, pues es una valoración muy completa que se hace hacia los adultos mayores porque realmente ver adultos mayores es un reto muy grande. Poder ver un adulto mayor desde los 3, 4 esferas que habíamos platicado, no sé si se acuerdan que les había dicho que la geriatría y los pacientes geriátricos, pues hay que verlos desde distintas maneras de verlo, ¿no? Desde la esfera fisiológica, desde la esfera funcional, desde la esfera psicológica, ¿ok? Y si de por sí viéndolos de una manera detallada como lo es la valoración geriátrica integral, es complicado ver a adultos mayores. Si no hay abordajes desde todos estos puntos de vista, pues los problemas van a ser más comunes, ¿no? Porque ya habíamos dicho que pues el adulto mayor desgraciadamente genera muchos costos, ¿no? Genera muchos costos al sistema de pensiones, genera muchos costos al sistema de salud. Son los pacientes que muy probablemente generan mayor costo sanitario a nivel de los gobiernos, ¿no? Entonces nos pone aquí que la valoración completa del estado de salud es uno de los mayores retos en los cuales se enfrenta la práctica de la geriatría clínica, ¿no? Entonces, para poder llevar a cabo una adecuada exploración, porque por ejemplo, ustedes me imagino que ya vieron un poco lo que es la historia clínica, ¿no? ¿O hay una materia donde vean introducción a la clínica o no? Yo me acuerdo Sí, que la toma propedéutica médica. Y sí estamos viendo de que historia clínica, doctor. Ok, están viendo historia clínica, sí, más o menos a grandes rasgos que les han dicho. Pues que es ¿Qué es como un importante en un historial clínico? pues que es como un compendio de en general la vida del paciente, o sea, se engloban muchos aspectos, su aspecto social, personal, etcétera. O sea, varias cosas se ponen ahí en la historia clínica, pero todo engloba prácticamente su estilo de vida. Perfecto. Sí, o sea, la realidad es que la historia clínica es una herramienta para que el médico podamos tener una visión global más acertada del paciente. Lo que les decía, con la superespecialización que hay actualmente en la medicina, se gana mucho con la tecnología, pero se pierde mucho con el arte, ¿no? Entonces, la historia clínica yo creo que es una de las herramientas que desgraciadamente cada vez estamos perdiendo más y más. Y eso es un gran problema, ¿no? Porque el perder la historia clínica, estamos dejando a un lado una herramienta muy grande para no tener errores en el diagnóstico. La historia clínica es tan extensa precisamente para poder llegar a un diagnóstico, ¿ok? Tratar de equivocarnos lo menos posible, ¿no? Entonces, lo cierto también es que la historia clínica, pues imagínense si ustedes el día que estén haciendo su internado en el Seguro Social, ¿no? O que ya sean doctores, ¿no? Médicos de familia o médicos generales o alguna especialidad, y llegan al seguro a tratar de hacer una historia clínica por cada paciente, y llegan y en sus 8 horas les ponen 25 pacientes, ¿no? Pues es imposible, ¿no? Es imposible hacer una historia clínica tan extensa, ¿no? Bueno, pues la valoración geriátrica integral es todavía más extensa que la valoración clínica, ¿no? O que el expediente clínico, o que la historia clínica. La historia clínica geriátrica o la valoración geriátrica integral todavía va un poquito más allá, ¿no? Y el explorador,
cuando yo les digo las características del explorador, es decir, si en algún momento se les ocurre la muy mala idea de especializarse en geriatría y querer sufrir en la geriatría así como sufro yo, pues por lo menos debemos de tener ciertas características para poder ser geriatras, ¿no? Porque por ahí tenemos geriatras, buenos amigos míos, pero pues que no tienen estas características, ¿no? Que no tienen sensibilidad, no tienen paciencia, sobre todo hay que tener mucha paciencia, porque el adulto mayor es un paciente que te quita mucho tiempo, que tú le preguntas, oiga señor, ¿cómo ha estado? ¿Por qué vino a visitarme hoy? No, doctor, lo que pasa es que cuando yo tenía 40 años y estaba en el ejército y la chingada, o sea, y punca, o se empieza a perder el paciente mayor, ¿no? El paciente mayor muchas veces te contesta todo menos lo que le preguntas, ¿no? Y oiga, ¿y qué medicinas toma, don Epifanio? ¿No? No, pues mire, lo que pasa es que yo cuando me baño en las mañanas no me gusta porque prefiero bañarme en las noches, ¿no? No, pero no le pregunté eso. O sea, se pierde mucho, ¿no? Entonces hay que tener no nada más sensibilidad, conciencia y mucha capacidad, sino tener paciencia, tener perspectiva clínica diferente, ¿sí? Porque hay cosas que el paciente te va a ir aventando, porque yo siempre he dicho, la historia clínica es importantísima y hay que poner mucha atención porque el paciente te va regalando piezas del diagnóstico y es como un rompecabezas y tú lo tienes que ir armando, ¿ok? Hay que tener creatividad también, ¿ok? Entonces, ¿por qué particularmente es difícil la valoración geriátrica integral o la valoración clínica geriátrica o dependiendo el libro que lean, va a tener un nombre distinto? Pues es porque es muy heterogéneo, o sea, el paciente geriátrico es muy heterogéneo. ¿A qué me refiero que el paciente geriátrico es muy heterogéneo? Pues que vas a tener un viejito de 85 años, independiente, con vida funcional, que incluso tiene su negocio, que le va muy bien, que tiene su lana, que mantiene a los parásitos de sus hijos, que a la señora la tiene como una reina y aparte tiene 3 novias el viejito, o sea, ¿sí? O vas a tener un paciente de 75 años de edad con un EBC previo, hipertenso, diabético, vida cama sillón, movilidad reducida, deterioro cognitivo, alteración neurógena de la deglución, es decir, no come bien, ¿no? Desnutrido, frágil. Entonces, es muy complicado, ¿no? Porque cada paciente geriátrico es un mundo totalmente distinto. En la valoración de pacientes, cuando vaya pasando el tiempo y ustedes se den cuenta, ver pacientes jóvenes es muy fácil, ¿no? Bueno, muy fácil entre comillas, ¿no? Es un poco más fácil, digamos, porque los pacientes jóvenes, pues es más rápido verlos, las enfermedades se presentan de manera típica, como lo leemos en los libros. Aquí en el paciente adulto mayor, la presentación es totalmente atípica de las enfermedades. Es una enfermedad determinada y ves que el cuadro clínico es tal, tal, tal y tal cosa, ¿no? Bueno, en el adulto mayor no. En el adulto mayor las enfermedades se presentan de una manera totalmente distinta, ¿ok? Muchas veces incluso ni siquiera muestran patrones clínicos parecidos a los que por lo general son los que se representan cada patología, ¿ok? Otra cosa también muy importante es multiplicidad de condiciones patológicas. ¿Qué quiere decir multiplicidad de condiciones patológicas? Es decir, que los pacientes son pluripatológicos. ¿Qué quiere decir? Que tienen 2, 3, 4 o hasta 5 enfermedades y por ende una lista de medicamentos muy grande. Entonces, ver pacientes pluripatológicos, es decir, que tengan muchas enfermedades, es complicado porque tienes que abordar al paciente desde distintos tipos de vista, ¿no? Tienes que
Si te llega un paciente cardiópata, pues te tienes que quitar la gorra de geriatra y ponerte la gorra de cardiólogo, ¿no? A ver, pero resulta que también tiene insuficiencia renal por su cardiopatía, entonces te quitas la de cardiólogo y te pones la gorra de nefrólogo, ¿no? Y a ver, vamos a reajustar sus medicamentos por su función renal, ¿no? Pero resulta que también trae una anemia y una trombocitopenia. Bueno, pues ahora te quitas la gorra de nefrólogo y te pones la de hematólogo, ¿no? Entonces, realmente, para poder ver geriatría, necesitas leer mucho, necesitas estudiar mucho, ¿sí? Y necesitas tener un conocimiento amplio de toda la medicina interna, porque los viejitos son un libro de medicina interna, son un Harrison. Ahora que les toque, no sé si ya lo tengan el Harrison o no. ¿Ya tienen el Harrison o no? ¿Ya se los pidieron o no? No, doctor. No. Bueno, ya lo tendrán para cuando se rompa la pata de la cama y lo ponen ahí abajo. Le da muy buen sostén a la cama cuando se le rompe la pata. Entonces, se van a dar cuenta que los adultos mayores son toda la medicina, están ahí en los viejitos, ¿no? El paciente tiene menor reserva funcional. ¿Qué quiere decir que tenga menor reserva funcional? Pues que un paciente, si está malo, ten cuidado, ¿sí? Porque si te descuidas, se te muere, ¿sí? Es un paciente que no te dé el lujo de replantearte los diagnósticos. Es un paciente que lo tienes que ver, si lo ves mal, lo tienes que citar rápido, ¿no? Yo les digo muchas veces, no sé, en el seguro o en el seguro popular, de repente ves que a mí me llegan pacientes que los ven en el seguro popular, ¿no? Y ¿cómo está, don? O en el seguro social, ¿no? Oh, pues bien, pues tengo este problema, doc, y todo, y pues me dieron este tratamiento hace 15 días, 3 semanas, ¿no? Ay, pues qué bueno que vino, doc, ya se había tardado. ¿Y dónde se lo dieron? No, pues me lo dieron en el seguro. ¿Ok? ¿Y cuándo lo citaron para revisar cómo iba? No, pues me dieron cita en 6 meses. No, pues está cabrón, güey, pues en 6 meses ya se murió usted o yo, ¿no? Por eso les decía que no es culpa de los médicos, ¿no? También es culpa de la saturación del sistema. Que si tú ves a los pobres médicos del seguro, tienen agendas saturadas, ¿no? Por eso era lo que yo les decía la vez pasada, que el gran problema también de no tener un sistema adecuado para la pirámide poblacional que tenemos es que necesitamos una consulta de urgencia, ¿no? O sea, una consulta donde te puedas citar, que hay espacios para poder citar a un paciente pues en breve, ¿no? Voy a instalar este tratamiento, pero le voy a poner cita en 15 días y en 15 días lo quiero ver aquí para revisarlo rápido y tratar de que el paciente no se complique, ¿no? Entonces, muchas veces en las instituciones es imposible eso, ¿no? Bueno, pues en los sistemas geriátricos como en Europa, pues sí que se puede. ¿Por qué? Pues porque está bien planteado, ¿no? Se tiene que replantear eso, ¿no? Confusión frecuente entre enfermedad y envejecimiento, ¿no? Muchas veces, no nada más el mismo paciente, sino también los doctores, no tenemos muy en claro si parte de los procesos por los cuales está pasando el paciente pues son por culpa de alguna enfermedad en concreto o son parte de su proceso de envejecimiento, ¿no? Y el paciente adulto mayor pues tiene una tendencia muy grande a tener disfunción y discapacidad, ¿no? Y esto, ¿por qué la tendencia a la disfunción y a la discapacidad? ¿Por qué hace que sea difícil? ¿Quién puede decir? Que la elaboración sea difícil por la tendencia mayor a disfunción y discapacidad. Porque dependen de alguien más. ¿Quién eres, Estefanía? Sí. Prende tu cámara. Eso. Muy bien, Estefi. ¿Qué onda? ¿Qué vendes o qué?
Nada, ¿Ok? Entonces, pero pues sí, pienso que es porque dependen de alguien más en el bien, caso de discapacidad. Bueno, también tengo una abuelita así y pues como ya lo hemos comentado anteriormente, depende, ¿no? De alguien más y justamente mi tía es quien la cuida y todo eso, claro. por eso. Muy bien, por ahí va muy bien tu comentario, Estefi. O sea, el que un paciente tenga disfunción y discapacidad, quiere decir que igual y muchas veces no depende de una, quizá para ir a la consulta depende de dos personas, ¿no? Porque para meterlo al coche, sacarlo y subirlo a la silla, muchas veces es muy complicado. Es por eso que los geriatras hacemos mucha visita domiciliaria. Yo hago mucha visita domiciliaria. Desgraciadamente, cada vez menos la hago por la maldita inseguridad, pero hay un dicho que dice que geriatra que no va al domicilio no es geriatra, ¿no? Entonces hay pacientes que ni modo, los tienes que ir a ver al domicilio. Es que a veces por tiempo o por problemas de seguridad, pues es imposible, ¿no? Entonces, el que un paciente sea difícil también, si se movilizan en silla de ruedas y los consultorios están en un segundo piso y no hay rampa y no hay elevador, está cabrera, ¿no? ¿Cómo vas a subir al viejito? ¿No? Muy bien. Esto como que quedó descuadrado. Muy bien, Estefi, gracias. Por ende, hay un aumento desmedido del consumo de fármacos. De hecho, hay un síndrome geriátrico que se llama polifarmacia. Yo siempre le he dicho, en mi práctica clínica al día yo creo que quito más medicamentos que los que pongo, ¿no? Porque por lo general, sobre todo los médicos generales, creen que un paciente viejito porque vaya o adulto mayor, porque vaya a su consulta, el paciente se tiene que ir con una receta y con medicamento, ¿no? Y no, no siempre. O sea, que a mi consulta hay veces que vienen con su lista de medicamentos y yo no les receto nada, al contrario, les quito cosas. A ver, si me está tomando esto, fuera, 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 esto no le sirve de nada, fuera, fuera y quito. Esto sí y así, y mejor agregamos esto y esto, ¿no? Y acabo quitando 3, 4 medicamentos, ¿no? Entonces, el aumento del consumo de fármacos pues, lo hace muy complicado. ¿Y por qué lo hace muy complicado? Porque punto número uno, pues está cabrón tomarte 15, 20 pastillas al día, ¿no? Pero el problema de tener muchos fármacos es que la interacción de medicamentos, es decir, el efecto que muchas veces tienen unos con otros, crean que los síndromes sean todavía más complicados de lo que les había dicho. ¿Ok? Hay una incidencia muy elevada de complicaciones y lo que les había dicho, el paciente puede tener un deterioro muy acelerado si no se hace un adecuado diagnóstico y sobre todo si insatura un adecuado tratamiento. ¿Okay? Estoy bien madreado de la garganta por el COVID. No, no es cierto. Ha habido mucho trabajo y yo hablo mucho en la consulta. Y tengo que gritar mucho porque como tengo los cubrebocas o la mascarilla de protección, necesito gritar y me lastimo mucho la garganta. Entonces, necesitamos un enfoque diagnóstico clínico y terapéutico totalmente distinto a los demás médicos, ¿ok? Y bueno, ¿qué objetivos va a tener la valoración? Bueno, pues como objetivo principal va a tener pues, conocer la situación basal del paciente, ¿no? Normalmente en el bloque de geriatría les dejo de tarea qué es la situación basal del paciente, ¿no? Aquí, bueno, pues se los voy a platicar así rápidamente. Para los geriatras es bien importante tener establecida la situación basal del paciente. ¿Qué quiere decir tener la situación basal del paciente? La situación basal del paciente es cómo está el paciente cuando está bien, no cuando está mal, ¿ok?
Porque si a ti te traen al viejito en urgencias cuando está descontrolado por una infección respiratoria, por un EPOC, por una caída, por lo que quieras, pues que el pobre ya lo tienen ahí añejándose 8 horas en la sala de espera y en la camilla y con dolor y sin tratamiento. Llegas y lo ves, pues el pobre viejito está hecho una mierda, ¿no? Entonces tú lo ves y dices, no, pues ya échale cal, güey, este paciente, ¿no? Ya está, hay buitres por aquí. Entonces, no, debemos de tener bien conceptualizado la situación basal del paciente, es decir, cómo estaba ese paciente. Porque un adulto mayor de un momento a otro cambia su situación basal. Es decir, por lo general cuando vas a ver a un paciente mayor o malito, lo vas a ver muy mal. Va a tener un mal aspecto. Pero eso no quiere decir que vaya a mejorar, ¿no? Y también importante saber su situación basal para saber hasta cuánto va a mejorar, ¿no? Vamos a saber hasta cuánto vamos a tirar, ¿ok? Entonces, la situación basal es cómo está el paciente previamente en un día normal, ¿no? Entonces, para eso es muy importante tener citas a sano, ¿no? Para poder hablar, platicar con el paciente, cómo está, si tiene deterioro cognitivo o no, si camina, si come bien, ¿no? Si es independiente para sus actividades básicas, si es independiente para sus actividades instrumentales de la vida, ¿ok? Y así tener un enfoque más global del paciente, ¿no? Y eso nos va a servir pues, para mejorar la precisión diagnóstica también, o sea, teniendo una buena herramienta de exploración como la valoración geriátrica funcional, pues vamos a diagnosticar mejor al paciente, ¿ok? Y va a ser muy importante evaluar la repercusión funcional de la enfermedad, porque fíjense muy bien, en geriatría la funcionalidad prima, ¿ok? ¿Qué quiere decir funcionalidad? ¿Quién me puede decir que vamos a conceptualizar funcionalidad? Prenda su cámara el que quiera, o la que quiera más bien. ¿Y qué entienden por funcionalidad? Con confianza, hombre. No pasa de que los bulé. A eso, Ángel. Pues yo supongo Y Steffi, muy bien, a ver. Yo supongo que eso se refiere a que, pues como ya son pacientes, como usted lo dice, muy delicados, pues el estado de funcionalidad sería como cuando, a pesar de sus enfermedades y de los padecimientos que tenga, pues relativamente están como estables, ¿no? Pero cuando hablamos de funcionalidad, a ver, si tú un día me llamas y me dices, oye, doc, pues tengo un paciente aquí en urgencias, ¿no? Tiene esto y esto y esto. Y si yo te digo, oye, doc, ¿y cómo está funcionalmente el paciente? ¿A qué le suena que sería eso? A que, bueno, lo que puede hacer, ¿no? Bien. ¿Cómo qué? Como las capacidades que tiene de subsistir y hacer las cosas independientemente. Ajá. Bien, por ahí va. ¿Qué más, De Steffi? que- Gracias, Julieta. A ver, ahorita me sigues diciendo. ¿De qué más, Steffi? De que, por ejemplo, les digan, le pregunte su nombre y él se lo sepa decir, o que Ok. si le enseña objetos y le pregunta cómo se llaman, él le sepa decir. Más o menos esa clase de cosas y de que él se pueda sostener solito o que pueda caminar Bien, bien, y bien. así. ¿Qué más, Estrella? Pues que sea capaz de hacer las cosas diarias, ¿Cómo el qué? comer, ir al baño. Bien. ¿Cómo se le llama eso en geriatría? No sé. Ahorita lo vamos a ver, no te preocupes, pero tocaste un punto padrísimo, Estrella, de la geriatría. Es la funcionalidad, efectivamente. O sea, la funcionalidad es cuando hablamos de independencia. O sea, tu funcionalidad es qué tan independiente eres. Es decir, ¿caminas o no caminas? ¿Sí? Si caminas, caminas con bastón, con muletas o caminas bien sin problema. ¿Caminas en casa o puedes salir de casa?
y puedes ir a comprar todo lo necesario para tu vida diaria. Ir a comprar tu comida, agua, papel palfum, de todo, ¿no? O sea, también si eres capaz de hacerte de comer, si eres capaz de comer con tu mano, si eres capaz de ducharte, ¿sí? Si eres capaz de vestirte, ¿sí? Porque la vez pasada hablamos de calidad y cantidad de vida. ¿Se acuerdan o no? Sí. Entonces, fíjense muy bien. Toda la gente cree que era lo que les decía. La calidad de vida es tener un buen trabajo, tener a mi novio que me quiera y que este 14 de febrero padrísimo y que mi familia esté bien y todo. Pues, ¿qué creen? Sí, ok, porque ya habíamos dicho que la calidad de vida era objetiva o subjetiva. ¿Quién me ayuda? Subjetiva, ¿no? Subjetiva, Ángel, totalmente. Steffi, muy bien. Es subjetiva, ¿no? Pero los geriatras que vemos a los pacientes complejos, a los pacientes difíciles, que ya tienen pluripatología, que ya pasaron por múltiples especialistas, te das cuenta que calidad de vida es levantarte tú solito, ¿sí? Que vayas al baño, echar una medallita. Si tienes ganas incluso de hacer del 1 y del 2, pues un cake también y todo. Asearte tú solo, lavarte tus manitas, irte, prepararte tu desayunito, un sanduichito, un huevito, lo que sea, prender la tele y desayunar. Eso es la calidad de vida, ¿sí? O sea, la gente no sabe que cuando realmente estás enfermo y estás acostado y ya te despertaste y nadie te levanta porque no eres capaz de levantarte, que te volteas a ver y que traes un pañal ya de 5 meadas el pañal y 2 que 3 pastelotes ahí también, eso es perder la calidad de vida, ¿sí? Es decir, el perder tu funcionalidad, que tú te valgas por ti mismo para las actividades básicas de la vida diaria, y ahorita las vamos a ver así de una manera muy rápida. Eso es la calidad de vida. Por eso me detuve tanto en evaluar la repercusión funcional de la enfermedad. Es decir, ¿qué tanto una enfermedad va a mermar tus actividades básicas, tu funcionalidad? ¿Ok? Porque la misión de la geriatría es calidad de vida e incorporar al paciente lo más rápido posible a su situación basal previa, es decir, hacia cómo estaba previamente el paciente antes de tener la neumonía, caerse y fracturarse, tener el infarto cerebral o lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Entonces, parte del objetivo también es diseñar planes de cuidado y tratamientos para poder regresar a la situación básica basal y darle un seguimiento de la respuesta del tratamiento, ¿no? Que era lo que les decía, lo que no se vale es ver a un paciente enfermo, ¿qué tiene usted? Ah, bueno, mire, tomes esto y lo veo en un año, cabrón. No, pues no chingue. O sea, eso no sirve en la medicina, eso no sirve en la geriatría, ¿eh? Hay que darle seguimiento de la respuesta al tratamiento. Y sobre todo, y bien importante, hay que optimizar los recursos sanitarios y sociales. ¿A qué me refiero con esto? ¿Quién me puede ayudar? Que los traten bien. ¿Ana Carla? Sí, Ya sabes, eso es todo. ¿Qué es optimizar los recursos sanitarios y sociales, Ana Carla? o sea, a lo mejor a lo que me puedo llegar a concluir es que les den un buen trato a los ancianos, adultos. A ver, sí, pero no. Steffi. Pues pienso que optimizar se ¿Qué son refiere los recursos para empezar? ¿Qué son los recursos? ¿Qué les había dicho yo que desgraciadamente que pues cuesta, ¿no? el Todo, billete, el varo, la ajá, plata?
¿sí? Los fierros. Pues recursos sanitarios, por ejemplo, hablando de que algunos utilizan pañal o que utilizas un poco más de utensilios o herramientas para mantenerlos limpios o así. ¿Y ese qué recurso será? ¿Sanitario o social, Estefi? Sanitario, Es que pero a fíjate la muy vez, bien, espérame, porque es que ustedes están prematuros, están de incubadora todavía ustedes. Cuando hablamos de, sí, perdón, es que sí. Cuando hablamos de un recurso sanitario, no hablamos de ir al baño. O sea, los sanitarios son los baños, no, pero el personal sanitario, ujú, o los recursos sanitarios, perdón, es ¿No los serían como hospitales. las instalaciones? Somos y no nada más las instalaciones, o sea, todo el sistema de salud, o sea, el personal sanitario o la infraestructura sanitaria es del Seguro Social, son sus médicos, las medicinas, las enfermeras, todo eso son los recursos. O sea, cuando hablamos de recursos sanitarios es todo lo que hay en el seguro. Y cuando hablamos de recursos sociales es el billete de la gente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de optimizar los recursos sanitarios, ¿qué quiere decir? Que hay que cuidar la lana, ¿sí? Si nosotros trabajamos en el seguro social, pues no nos vamos a estar poniendo a pedir exámenes a lo pendejo, ¿sí? Con perdón. O sea, no vamos a pedir a lo güey. ¿Por qué? Porque esa lana cuesta, o sea, esos exámenes cuestan, ¿sí? Y eso es dinero de todos, porque pues, se pagan con nuestros impuestos, ¿no? Entonces, hay que cuidar la lana de las instituciones. Y asimismo, cuando somos usuarios de la institución, hay que cuidarlos. ¿Cuánta pinche gente naca, macuarra va al seguro y raya los baños y rompe los baños y las camas las destruye y se roba las almohadas y las sábanas? No mames, pues eso es de todos, ¿sí? Hay que cuidar nuestros sistemas, ¿ok? Y cuando hablamos de los recursos sociales, pues son de las ayudas que hay a los adultos mayores y por qué no también del dinero. ¿Sí, Ana Carla, o no? Por supuesto. O sea, porque no me había dado cuenta que como que no tenemos bien en claro entonces qué son cuando hablamos de las instituciones sanitarias, ¿no? Los sanitarios somos nosotros, ¿no? No los excusados, sino la gente que ve la salud. Personal sanitario es la gente que cuida la salud, enfermeras, médicos, paramédicos, etc. ¿Okay? Entonces hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, la valoración, ¿qué ventajas va a tener? Pues que vamos a tener una mejor precisión diagnóstica, ¿ok? Vamos a mejorar la elección de un tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a encontrar, si hacemos una adecuada valoración, pues vamos a encontrar el mejor tratamiento para ese paciente, ¿ok? El que más le convenga. Vamos a detectar la disfunción o la enfermedad o la entidad que está causando la disfunción de manera previa y muy probablemente lo vamos a hacer revertible, ¿ok? También nos va a ayudar a evaluar la magnitud de los problemas, es decir, si estamos ante un problema que va a ser un verdadero problema, un mayor problema o no, ¿ok? También nos va a dar la pauta para valorar las necesidades de fuente de apoyo, ¿ok? Es decir, si un familiar puede hacer frente a la enfermedad de su padre o a su madre, ¿no? Porque también puedes ver que la parte social, lo que habíamos hablado, si tú ves que tienes una hija única que tiene un papá hipertenso, diabético, con un infarto de 80 años que prácticamente no camina y es dependiente para todas sus actividades básicas, y una mamá que medio le ayuda, pero tiene 78 años y ya se rompió una cadera y camina con bastón, pues
esa persona va a necesitar un apoyo, ¿sí? Porque es complicado, ¿ok? Y vamos a tratar de disminuir en lo mayor posible la institucionalización. ¿Qué es la institucionalización? Pues son los asilos, ¿no? Y las casas de reposo. Hay que tratar de que esté lo menos posible los pacientes o que se acaben yendo los pacientes lo menos posible a los asilos, ¿no? De ancianos. Espérenme un minutito, espérenme. ¿Ok? Hay que aumentar la supervivencia, eso está clarísimo. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con aumentar la supervivencia? ¿Quién me ayuda en eso? Pues tratar de Estoy extender yo. su vida, ¿no? O sea, brindarle un poco más de tiempo de vida, pero como dice usted, como de la mejor manera, ¿no? De manera que mantenga el equilibrio entre calidad y cantidad. Bien, y fíjate que lo dijiste, Ángel, muy padre, ¿eh? Y nunca lo había visto yo de esa manera. Yo creo que hay que brindar un equilibrio entre calidad y cantidad de vida. Definitivamente hay que aumentar la supervivencia, no nada más individual, sino hay que tratar de aumentar la supervivencia en general de nuestra población. Acuérdense que habíamos visto las expectativas de vida. ¿Se acuerdan cuando vimos las expectativas de vida? ¿Cuántos años vivían en Japón en 1800 y cuánto viven ahora? ¿Cuánto vivíamos en 1930 o 40? La primera encuesta de supervivencia medianamente seria que tenemos aquí en México. Y nos damos cuenta que los países de tercer mundo vivimos más o vivimos menos. Menos, ¿no? Menos, claro. Vivimos mucho menos, ¿no? Por eso es importante aumentar la supervivencia, porque el aumento de la supervivencia, eso habla bien de nuestras instituciones, no nada más de salud, sino también de nuestras instituciones políticas que están haciendo buenas políticas en pro de la salud. Pero ojo, y como bien dijo Ángel, siempre y cuando haya un buen equilibrio entre calidad y cantidad de vida. ¿Ok? Es bien importante disminuir costos de las asistencias. Cuando hablamos de una asistencia, quiere decir el servicio que se le da a un paciente, ya sea a nivel de consulta o sea a nivel de hospitalización. ¿Ok? Entonces, hay que disminuir los costos porque viejitos hay un chingo. Por todos lados salen viejitos y siempre va a estar llena la consulta de los viejitos. Siempre. ¿Ok? Pero hay que disminuir costos. Siempre hay que tratar de dar el mejor tratamiento con el menos gasto posible. ¿Ok? Sobre todo, y algo en la medicina privada bien importante, te va a ayudar a emitir pronósticos de salud y estados funcionales lo más cercanos a la realidad, porque muchas veces llegan y te traen al paciente y tú lo ves y el paciente está hecho una mierda el paciente, ¿no? Ya tú acá le estás echando ciencia y ves y esto y el otro. Y les explicas todo muy bien a los familiares y todo y lo único que te dicen, ¿se entendió? Sí, y los ves que no entendieron ni madres, ¿no? De todo lo que les explicaste. Sí, doctor, pero se va a salvar mi papá, ¿verdad? O sea, va a vivir muy bien. Y tú así como que, no mames, doña, le estoy diciendo que ya se va a morir su papá. Y si me explico, no entonces, todo esto te ayuda a poder tener una manera sensata y lo más cercana a que lo que la ciencia nos da, tener buenos pronósticos, ¿no? Porque yo tengo así de pacientes que vienen y doctor, pues es que le traigo a mi papá, porque no, pues es que venimos del doctor no sé qué y nos dijo que mi papá ya se iba a morir. Entonces nos dijo que ya se iba a morir, pero pues eso fue hace un mes y no se muere y pues cada vez come más el güey, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, ¿no? Entonces nuestros pronósticos, tanto para bien como para mal, tienen que ser bastante
reservados, ¿ok? Tanto para bien como para mal, ¿no? Por ahí tengo pacientes que llevo 2, 3 años viéndolos y son pacientes que ya los habían, ya casi los habían enterrado otros doctores, ¿no? Y hay que determinar el nivel de necesidad de atención del paciente. ¿A qué nos referimos con determinar el nivel de necesidades de atención? A que si un paciente va a necesitar estar en segundo o en tercer nivel un tiempo hasta controlar sus patologías de base, o un paciente que ya está bien controlado va a poder seguir siendo controlado por su médico de cabecera o su médico familiar. ¿Ok? Porque luego muchas veces pues, es imposible tener a los adultos mayores todos en el tercer nivel. Sí saben lo que es primero, segundo y tercer nivel, ¿no? En la salud. Sí. ¿Quién me dice? El primer nivel es cuando es básico, ¿Quién el eres? segundo, Adrián, ¿Qué pasa, Adrián? bueno, tengo entendido que el primer nivel es cuando es una enfermedad así como básica, se puede decir como no muy grave. El segundo nivel es cuando hay una enfermedad, una patología un poquito más grave, y el tercer nivel es cuando ya se requiere así como de alguna especialidad, un especialista. Bueno, es lo que tengo entendido. Más o menos por ahí va. Cuando hablamos de niveles asistenciales, Adrián, hablamos del lugar de la atención, es decir, medicina privada por lo general son médicos generales o médicos familiares y hay uno que otro especialista también, pero por lo general van a ser enfermedades. No necesariamente tienen que ser enfermedades sencillas, pueden ser enfermedades muy complejas, pero ya con un buen control, ¿no? Es decir, la medicina primaria es la de primera respuesta, las que les da un seguimiento en un paciente que está controlado y todo. Si el paciente se descontrola o queremos diagnosticar algo que es un poco más complejo y que no lo podemos ver porque en la medicina privada, pues la cantidad de gente es enorme, ¿no? Entonces pasamos al segundo nivel. El segundo nivel, por lo general, es un nivel de un diagnóstico un poquito más especializado, donde efectivamente ya hay especialistas y hay, por lo general, tratamientos quirúrgicos. Los tratamientos quirúrgicos más comunes como cirujano general, como ginecólogo, como traumatólogo. Y el tercer nivel ya son niveles asistenciales más complejos, ¿no? Donde ya los tratamientos son un poquito más complicados, como cateterismos, como neurocirugía, ya cirugías un poco más grandes, ¿no? Y niveles asistenciales también en medicina interna, pues más complejos, ¿no? Entonces, el tener un buen control de los adultos mayores te ayuda a determinar en qué parte de la atención vas a tener al adulto mayor, ¿ok? Esto con el tiempo se va a ir dando. Denme un segundito, espérenme.
Listo. Entonces, fíjense muy bien. Los parámetros que vamos a valorar en la valoración geriátrica son las esferas de las que habíamos hablado, ¿no? Entonces, va a haber una evaluación biomédica, va a haber una valoración funcional y va a haber una valoración psicológica y evaluación social. ¿A qué le suena más o menos cada una de ellas? ¿Qué me va diciendo? La evaluación social tiene que ver en el aspecto económico y todos los bienes que posee la persona. ¿Quién eres, Julieta? Sí, A ver, prende tu cámara. ya. Ok, ajá. La psicológica es como en el aspecto de funcionalidad, cómo está, si tiene demencia o no, o qué tipo de trastorno presenta. Bien. A nivel, Eh, acá arriba de la azotea, ¿no? sí. En la funcionalidad es como qué tan independiente es, qué funciones puede realizar por sí mismo o se ocupa de alguna persona para poder realizar las funciones básicas. Bien, muy bien. Y ¿Cuál la te falta? biomédica, no sé. ¿Qué pasó, Julieta? La más fácil te faltó. ¿Quién le echa la mano a Julieta? La biomédica no es la que está relacionada con el equipo que van a utilizar. Por ejemplo, algún No. aparato para que puedan escuchar o así, ¿no? No, no necesariamente. La carrera de biomedicina sí es biomecánica, creo. ¿Quién le echa ¿No la mano? Es la será, parte más fácil. no será que la persona o el adulto mayor llegue a tener una recuperación o ver el estado biológico del paciente o la paciente en sus funciones corporales, del estómago, el corazón, por ejemplo, si no tiene Por ahí va alguna más o menos, arritmia, pero todavía más etcétera? sencillito. ¿Qué les dije hace rato? Que si ya estaban viendo que Los fármacos. no, la historia clínica. Puede ser como la exploración física de la persona. Pues es la historia clínica médica. O sea, la evaluación biomédica es básicamente eso. Mariana, tienes toda la razón. La historia clínica a la que estamos acostumbrados, ¿no? Sus antecedentes familiares, sus antecedentes personales, hábitos tóxicos, que toma de medicamento, etcétera, etcétera, ¿no? A la madre, se cambió solo esto. ¿Va? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver, ¿no? Y yo creo que poco más es lo que necesitan saber de toda esta introducción a la biomedicina, ¿no? A la biomedicina, a la geriatría. Entonces, cuando hablamos de la esfera biomédica, Mariana, es la anamnesis. ¿Se acuerdan lo de la historia clínica? ¿Qué es la anamnesis? El El interrogatorio que se le va a hacer al Interrogatorio, paciente. ¿no? Por aparatos y sistemas y todo este rollo que están ahorita ustedes padrísimo viéndolo en línea. El examen físico, es decir, auscultarlo, escucharlo, tocarlo, verlo, y sus exámenes complementarios, ¿ok? Exámenes de laboratorio, electrocardiogramas, ¿sí? Entonces, espérenme otra vez, chicos. Doctor, Perdón, pero es que como mando ya a mi secretaria a su casa, suena el teléfono y luego no me deja. doctor, Sí, perdón, es que no alcancé a notar. En la esfera biomédica puso anamnesis, examen físico. Ah, ok, exámenes complementarios. Gracias. ¿listo? Sí, gracias. Correcto. La evaluación funcional. ¿A qué nos referimos con valoración funcional? Pues a lo que hace el paciente, a lo que es capaz de hacer, ¿sí?
no se claven tanto porque esto ya quizás es un poquito más especializado, pero a grandes rasgos los geriatras funcionalmente valoramos al adulto mayor conforme a test. Yo les había dicho que en la geriatría hacemos muchos test, hacemos muchas valoraciones, ahorita les voy a enseñar algunas de ellas. Yo la verdad, a mí me gusta ser práctico, ¿no? Yo utilizo muy pocas escalas, muy pocas valoraciones. Pero esta es una muy importante. Hay que valorar si el paciente es independiente para sus actividades básicas de la vida diaria, y así lo vamos a encontrar resumido, ABVD, y actividades instrumentales de la vida diaria, AIVD. ¿Sí? Entonces, la parte psicológica, ¿qué vamos a ver de la parte psicológica? Como bien había dicho, se me hace que fue, ¿quién dijo? ¿Steffi o quién? Julieta. Como dijo Julieta, vamos a valorar, Julieta, en la parte psicológica, y cuando hablamos de parte psicológica es la parte mental del adulto mayor, 3 cosas principales: la cognición, la afectiva y el sueño. ¿Qué es la cognición? ¿Qué es, Steffi? Congruencia a lo que diga. ¿Y eso cómo se dice, Ana Carla? Porque fíjate muy bien, Ana Carla. Bien, lo estás diciendo bien, pero ustedes cada vez más deben de aprender a hablar como doctores, ¿ok? Empezar a utilizar bien los términos y todo, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir, Ana Carla? La parte cognitiva es la parte mental, ¿no? O sea, ¿qué tan bien está de su cognición, ¿no? Es decir, si tiene o no tiene que, Ana Carla. Psicomotora, no sé. No, deterioro. Mental. ¿Deterioro qué? Cognitivo. Cognitivo, muy bien. Es decir, la función cognitiva es ver qué tan bien está de sus memorias, ¿no? Básicamente. ¿Ok? La función afectiva, ¿a qué nos referiremos? Sus estados de ánimo. Bien. ¿Y son Afectiva. capaces de expresarlo? Principalmente si tiene o no tiene que. Relaciones no interpersonales. Valen, dentro de la valoración afectiva, sí. Pero a grandes rasgos, cuando valoramos un paciente de su parte afectiva, lo que queremos saber es si tiene o no tiene depresión. Punto. ¿Sí o no? Sí. Es decir, ¿el paciente está deprimido o no? Tú hablabas de tu abuelita, ¿no, Estefi, o de quién? Sí, de mi abuelita. Que también ya la daban ¿Ya le del están otro echando lado cal del también mundo. o qué? Ajá. Pero pues no, sigue hasta más fuerte. Ya Digo, hasta enterró a varios hijos y ella sigue bien. claro. Cuando los doctores hablamos de fechas, no, que esta paciente ya se va a morir en 6 meses, es cuando más nos equivocamos. Yo por eso nunca digo, oiga, doctor, ¿y cuánto tiempo va a vivir mi mamá? Va a vivir lo que tenga que vivir, les digo. Ni más ni menos. ¿Y el sueño? Tú, Estefi, porque ahorita te voy a preguntar. Si tiene trastornos o ¿Cómo qué? que Insomnio. Se cambia mi diapositiva si yo no soy. pues, ¿Alguien se está metiendo en mi computadora de ustedes o qué? no, Fantasma, profe. Pues aquí pasan cosas bien raras en mi clínica, pero bueno. Que No lo dudo. padezca de insomnio o algo así. Principalmente alteración del sueño, insomnio, básicamente. El adulto mayor sufre mucho del sueño. Eso ¿Qué es pasó, lo- Ángelo? ¿Quién eres? Sí, eso no Ah. es lo que le dicen lo del ciclo sueño-vigilia o algo así. Claro, hay mucha alteración en el ciclo sueño-vigilia, es decir, por el día duermen y por el día están despiertos. Duermen muy poco por la noche. Y eso es un problemón.
Mira, mira. A mí se me hace que sí es alguien de ustedes, ¿eh? Yo aquí tengo las manos y miren. ¿Dónde estábamos? ¿Aquí va? ¿O no? Sí, ahí. Sí. Sí. ¿Y la valoración social cuál es? Pues el apoyo social, como había dicho, no me acuerdo quién dijo. Yo. Cuando hablamos, Julieta, de la esfera social, es si el paciente tiene hijos, no tiene hijos, vive solo, vive acompañado, ¿sí? Tiene red de apoyo, es decir, si es capaz de que lo lleven a la consulta o no, si le pueden comprar sus medicinas, si le pueden administrar sus medicamentos. Todo eso es su red social, es decir, yo les platicaba la vez pasada, tú le puedes dar el mejor tratamiento a un paciente, pero si el viejito no ve y quieres que se inyecte insulina 3 veces al día, pues no, güey, eso no va a pasar, ¿sí? Entonces, Estefi, a tu abuelita, desde la valoración funcional hasta lo que sabes ahorita, platícame tu abuelita cómo está funcionalmente. Pues ¿Cuántos años tiene? Es una femenino no está tan bien. Femenino de 89 años, Caray, muy bien. ya casi 90, pero pues sí, ya está malita, por así decirlo. O sea, tiene lagunas mentales a veces A ver, y entonces ya no estás en lo funcional, ya te estás brincando a la parte psicológica. a la psicológica. Bueno, de acuerdo a Vamos a lo la funcionalidad, funcional, porque pues, le tenemos que dar orden a esto. ok, a lo funcional, pues ella no puede valerse por sí misma como Bien. tal. O sea que es Tienen que dependiente auxiliarla, espérenme, esto es ajá, un para hacer sus desmadre esta necesidades computadora. básicas, A ver, ¿para qué le ayudan a tu abuelita? para comer, Bien. para ir al baño, para que se tome sus medicamentos, Ujú. pues para Obviamente todo, para bañarse. hasta para cambiarse también. O Ujú, sea que es dependiente para todas sus actividades básicas. Ella depende al 100% de alguien. ¿Sí? ujú, Las porque actividades sí las instrumentales ya puede ni se hacer, digan. Ajá. sí, porque sí, o sea, sí se puede parar pero Perdón, yo te anda escucho. Sí las haciendo puede hacer, pero cosas raras, pero hace como cosas raras, o sea, como ella se que. para y pues ella agarra lo que ve y ya no distingue como que bien qué son las cosas. Entonces uno tiene que estar como ahí al pendiente de ella. Yo creo que Una entonces el vez ella problema ya está había acá, ¿no? agarrado, ajá, también, ella ya había Cognitivamente no está bien. agarrado, sí, porque a veces se regresa a su pasado y ella se siente como niña y busca como a su mamá o así. Y luego otra Claro. vez ya se regresa a la actualidad y que sus hijos y así, o sus nietos. Entonces tiene como esos cambios repentinos y así. Oye, ¿no Y estará en de drogas la tu nada, abuelita más bien? ¿No será no, así media locochoncilla? no, pero una vez nos sorprendió porque es que a ella le gusta cantar. En la noche no duerme, pero se pone a cantar Bien o a veces invertido el a contar ciclo. historias. Pobre de tu tía. Ajá. Y pues ahí ¿Dónde vive? canta. Ahorita están viviendo en la Ciudad de México. Ella vivía en Hidalgo en una sierra que se llama, bueno, el lugar se llama Acayuca, Morango Ajá, sí Hidalgo, lo conozco, pero pues claro. como no lo podían pues hacerse Nadie cargo la de podía ella, pues cuidar, claro. La tuvieron que se la llevar. trajeron acá. Y Y respecto a cuando lo de llegó se la les cantada, puso, pero sí, que ella no quiere estar ahí, que se quiere ir allá, porque ella pues le gustaba hacer muchas cosas, pan
cortar leña y así un buen de cosas. Entonces, pues se siente como inútil aquí, pero pues tampoco podemos dejarla que siga haciendo eso porque se puede lastimar. Ah, y respecto a que decía que si se drogaba o no, en una vez en un cumpleaños cantó que quería de esa, o sea, eran las mañanitas, pero ella le cambió la letra y dijo que quería de esa agüita que ataranta. Y ya nos puso a reír a todos. Una Pero agüita que pues sí, así, ataranta. así. Qué buena onda. Entonces, fíjate muy bien, Estefi. La esfera social de tu abuelita le impidió seguir viviendo en su casa. ¿Por qué? Porque no tenía red de apoyo. Se la tuvieron que llevar, ¿no? Su parte cognitiva definitivamente está afectada porque su memoria está muy mal. Era lo que dices, acuérdense que memoria es memoria de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, memoria de trabajo, olfativa, auditiva, etcétera, etcétera. Y ella, su memoria ya no está bien, están brincando en las memorias, ¿no? El sueño, ¿cómo está el sueño? A la madre por lo que me estás diciendo, ¿no? Pobre de tu tía. Entonces, ese caso del que estás platicando, Estefi, es el típico caso del paciente geriátrico complicado, ¿ok? Si te fijas, todas las esferas de tu abuelita tienen problemas, ¿sí? ¿Sí te das cuenta o no? Sí, Y todas se interconectan. Una cosa llevó a otra. Tu abuelita vivía sola, nadie estaba ahí para cuidarla, se la tuvieron que llevar a Ciudad de México, llegó a Ciudad de México, ahí se descontroló, se deprimió por estar ahí, ¿sí? Estando en Ciudad de México no puede ir a cortar leña. Ella en Hidalgo pues iba y respiraba aire puro y recortaba leña, es decir, su funcionalidad era mejor. Y ahora es peor, ¿sí? Ahí resumiste toda la geriatría, Estefi. ¿Eh? ¿Sí o no? sí. Cuando hablamos de la historia clínica, ¿cómo le llaman a la parte donde el paciente les platica lo que le pasa? ¿Cómo se le llama eso? ¿Se acuerdan o no? ¿El padecimiento actual? El padecimiento actual es por lo que lo lleva a la consulta, no que es el motivo de consulta. Pero cuando yo iba en la facultad, ¿ya ven cómo se cambia cada ratito? Nosotros había una parte que le llamaban el de clínicas tribuna libre, que la tribuna libre era todo lo que te iba platicando el paciente, no, y esto y el otro y aquello, ¿no? Entonces, decía Sir William Osler, que es uno de los padres de la medicina interna, escucha al paciente, pues él te dirá su diagnóstico. Si ustedes no dejan que su paciente, independientemente si es geriátrico o no, si no lo dejan que les platique su padecimiento, no van a tener su diagnóstico. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, ya nada más para acabar, las características de la anamnesis en el paciente mayor, pues es compleja, ¿sí? Es difícil, es prolongada, es un desafío muy grande, ¿no? Tú lo vives muy de cerca, Estefi, ¿no? Pues realmente ver a un mayor no es fácil. Necesitamos técnicas de comunicación muy eficaces, ¿ok? Hay que acercarse con respeto al paciente, ¿no? A un paciente te diriges mal hacia un paciente o algo y un paciente con un problema de memoria te pega un derechazo sin ningún problema.
o te escupe o te patea si está en la cama. ¿Ya te tocó o qué? En el caso de mi abuelita, pues solamente ella te rechaza. O sea, por ejemplo, le dice a mi tía que no quiere la comida porque ella la quiere envenenar y entonces pues no come porque dice que la quiere envenenar y Tiene un así. delirio de Pero si envenenamiento. llega alguien diferente, si llega alguien diferente y le dice, vamos a comer, pues ahí sí quiere. Así es de repente. Muy bien. Entonces hay que dirigirnos con respeto al paciente. Hay que usar frases simples, ¿ok? Frases breves. No hay que echarle un rollote al paciente, si no, no te va a seguir, ¿ok? Nuestro lugar de trabajo debe estar bien iluminado, con poco ruido, ¿ok? Porque la disminución de la audición en el adulto mayor, pues, hace que la audición sea modificada en el adulto mayor. Entonces debe de haber, tratar de que haya los menos ruidos extraños, ¿no? Sobre todo ruido blanco. Hay que hablar claramente, hay que hablar despacio, con un tono bajo, con un tono cálido. Si ustedes le hablan golpeado a un paciente mayor, él no va a tener confianza con ustedes, ¿ok? Tenemos que ser cálidos con el paciente mayor, así como con el paciente pediátrico, ¿no? Es muy parecido. Hay que estar enfrente del paciente, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué creen que hay que estar enfrente del paciente? Para que los vea. Para que nos Para vea, que claro, porque te muchos ponga pacientes... atención, te ponga atención. ¿Qué más? Y te lea los labios, muchas veces no escuchan bien. Y entre lo que escuchan y te ven la boca, te van leyendo los labios y van entendiendo. Si no, no escuchan. ¿Ok? Hay que escribir con letras grandes. Si es que queremos que ellos lean la receta, si ellos van a ser los encargados de ¿cómo se llama? De seguir su tratamiento. Hay que prestar atención a la comunicación extraverbal, es decir, hay que ver los movimientos que hace el paciente. Hay que ver cómo se comporta, hay que ver cómo lo está tomando, ¿ok? Hay que ser realistas, pero positivos, ¿no? O sea, no podemos ser pesimistas ni decirle al paciente que, pues total, usted ya se va a morir, ¿no? Porque pasa. Créanme, lo pasa. O sea, hay doctores que así, no, ¿y para qué viene conmigo así? Algún especialista, ¿no? De alguna institución. ¿Y para qué? ¿Y para qué lo mandaron aquí conmigo? Si usted, total, usted ya se va a morir. Pasa, ¿eh? Y bien importante, y fíjense muy bien, porque esto es ya de las cosas que estamos haciendo ya para terminar. La relación médico-paciente es importantísima. ¿Qué es la relación médico-paciente? El ¿Quién me dice de cómo los que no han participado? Dale chance a alguien más. interactúas. Alguien más, hombre, se va a quedar afónica Steffi de tanto hablar. La La forma manera que en la que se trata el relaciona. médico al paciente y la confianza que le llega a tener el paciente al médico para manifestarle sus malestares y todo eso. Claro. A ver, Mariana, ¿tú qué ibas a decir? Prácticamente lo que dijo Adrián, pero en otras palabras. Bueno, El cómo te relacionas con el paciente en el momento en que estás con él. claro. O sea, al fin y al cabo, y ustedes lo vean, porque ustedes van a empezar siendo médicos generales, ¿no? Y ya después, algunos se especializarán, ¿no? Pero el primer paso es que acaben la carrera, ¿no? Porque de aquí muchos, pues no, más no la van a armar, ¿no? Y ahorita en línea es más fácil, déjenme les digo, pero esto no va a durar toda la vida. Entonces, esto es un consejo, la relación médico-paciente es importantísimo. Como médicos generales o como geriatras, muchos de los pacientes te van a venir a ver porque quieren tu opinión en algo, ¿sí? Ni siquiera en algo médico, ¿eh?
Quizá tienen algún problema y te lo quieren platicar, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes un paciente que te va a pedir tu opinión por algo que no nada más tiene que ver con su salud, eso es haber cultivado bien la relación médico-paciente, ¿ok? Actualmente, en la práctica médica ya no es lo que era antes, ¿ok? Ya la gente ya es mala, ¿sí? Tú le hablas mal a un paciente o algo y no, y igual y te agarran afuera y del hospital y te ponen una madriza, ¿no? Si no te va bien con un paciente y por algo fallece el paciente, pues si te ponen una madriza, pues te fue muy bien, ¿no? Pero pues igual y hasta un balazo te ponen, ¿no? O te demandan, ¿no? Entonces a ustedes ya les va a tocar vivir una medicina muy distinta a la que yo ya tengo como especialista 8 años. Tampoco no estoy tan betabel, tampoco no estoy tan vejete. Pero sí que me tocó una etapa bonita de la medicina. Cuando hice el servicio social, yo el servicio social lo hice adelante de Tarimoro, en el Acebuche. ¿Hay alguien aquí de la hermana república de Tarimoro o no? ¿Qué hermana república? Yo le digo la 3 veces heroica Tarimoro. ¿Hay alguien de Tarimoro o no? Yo, profe. ¿Quién es Agustín? Agustín, profe. Ferrusquía. Pues prende tu cámara, por favor. Ferrusquía. ¿Tú eres hijo del doctor Ferrusquía o qué? A ver, prende tu cámara, Agustín. ¿No eres hijo del doctor Ferrusquía? Sí. ¿Sí va? Muy bien, tu papá es un muy buen médico y es un médico que tiene médicos. Sigue trabajando, ¿no? Tu papá. Sí. Tiene una clínica, ¿no? Ahí en Tarimoro, ¿dónde la tiene? No. ¿O dónde es donde la tiene? Pero sí trabaja ahí, ¿no? Hay un doctor Ferrusquía muy famoso ahí, me acuerdo. Porque yo hice el servicio social en el Acebuche. ¿Dónde vives tú? En Tarimoro. En Tarimoro. ¿Sí ubicas el Acebuche? Sí. Bueno, pues ahí me tocó hacer el servicio social. Ahí estuve un añito viviendo. Y a mí me tocó cuando todavía ahí, ya ahorita ahí el pasante se regresa, ya no se queda ahí a dormir. Porque ya está medio peligroso, ¿no? Para mí todavía me tocó cuando yo viví feliz en Tarimoro, ¿no? Ahí en el Acebuche. Me quedaba de lunes a sábado. El sábado me iba a mi casa. Y me tocó una etapa muy bonita de la medicina. Ahorita a ustedes les va a tocar una etapa muy complicada, ¿eh? Muy complicada. Donde ya la gente ya no respeta al médico. Por eso todavía es más importante y hay que aprender ay, güey, a tener un respeto y a cultivar la relación médico-paciente. ¿Ok? Porque si ustedes tienen una buena relación médico-paciente, se van a quitar muchos problemas de encima. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí que les interese? Bueno, la anamnesis es lo que están viendo ahorita, ¿no? Todo lo que es... Ay, güey. La anamnesis pues son la edad, ocupación, bla, bla, los hábitos tóxicos, todo lo que ya saben de la historia clínica, ¿no? Historia farmacológica. Fíjense muy bien, en geriatría es imprescindible, pero imprescindible, tener una buena historia farmacológica. ¿Qué es una historia farmacológica? Es poner todos los medicamentos que el paciente ha tomado y desde cuándo inició con el tratamiento, dependiendo de lo que tenga. Sobre todo, ¿qué medicamentos se está tomando? Tiempo que los está tomando y, más importante, dosis en la que lo está tomando. ¿Ok? Porque las dosis en el adulto mayor son distintas que en el paciente joven. ¿Ok? Historia social, historia nutricional, déjenme ver qué más.
Pues en la exploración física, pues lo que ya sabemos, ¿no? Hay que explorar al adulto mayor desde pies hasta cabeza, como cualquier paciente, ¿ok? Boca, ojos, oídos, su aspecto general, capacidad, esto ya no lo anoten, ¿eh? Esto ya se lo saben. Muy bien. Déjenme ver. Muy bien. Fíjense muy bien, ya nada más para acabar, ¿va? Porque ya lo que quiero que capten de la geriatría, ya lo captaron. Y la verdad es que para ir en segundo semestre van, ¿verdad? ¿Qué semestres son? Sí, segundo. Semestre. Muy bien, la verdad es que nada mal, ¿eh? Nada mal. Muy bien. Van a ser un buen grupo ustedes. La geriatría nos valemos mucho por escalas, ¿ok? Porque es muy importante valorar a los pacientes con escalas porque nos permite, ya cuando los geriatras tenemos un poquito más de experiencia, por medio de escalas podemos darnos cuenta de cómo está un paciente. Por ejemplo, la esfera funcional, ya habíamos dicho que tomamos en cuenta las actividades básicas y las actividades que, Adrián, básicas Se me fue un poquito la onda, era pero ABVD y otra era AIVD. Instrumentales. Eso, instrumentales, Ángel, muy bien. Entonces, por ejemplo, esto se los voy a mostrar así a grandes rasgos. ¿Se ve bien o no? ¿O le doy zoom? Sí se ve bien. ¿Sí se ve bien? Esta es una escala que es una de las escalas más importantes que utilizamos los geriatras. Todos los geriatras del mundo lo utilizamos. Se le llama índice de Katz, ¿sí? Y el índice de Katz es una escala que nos permite evaluar actividades básicas de la vida diaria. Es decir, las actividades básicas de la vida diaria son bañarse, vestirse, ir al baño, ir de la cama al sillón, continencia de esfínteres y alimentarnos. ¿Ok? Estas 6 actividades son las básicas. Y esto era lo que les había dicho, que esto es calidad de vida. Perder cualquiera de estas, estás perdiendo tu calidad de vida. ¿Sí o no? Entonces, a grandes rasgos, pues hace si el paciente se baña o dependiente o independiente. Y dependiendo el grado de independencia es el número que le demos. De manera que si a mí me dice un geriatra, pues no, tengo un paciente que es un CATS-D. CATS-D, vamos a ver qué es un CATS-D. Es independiente para todas, excepto bañarse, vestirse y otra función. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es un paciente que ya tiene cierto deterioro. ¿Ok? Si me dice que es un CATS-G, ¿qué quiere decir? Fin. Por ejemplo, tu abuelita, ¿para qué es dependiente? ¿Eras tú, no? ¿O quién era? Y era yo. Compartió. Ok. Vamos a hacer el índice de CATS con tu mamá. ¿Se baña sola o la ayudan? La ayudan. Entonces es dependiente. Una, ¿se viste sola o le ayudan? Le ayudan. ¿Va al baño solita o usa pañal? Pues la llevan al baño, o sea, ella dice cuando tiene ganas y la llevan. Que sí que tiene continencia. ¿Y ella se sienta solita y ella se asea, se limpia o no? ¿O tampoco no sabes tanto? No, ahí sí pues la auxilia, ¿no? Para que no se vaya a rozar o algo así. Ajá. Ella camina, ¿no? De su cama al baño, al comedor. Sí. ¿Come por su mano? Sí. Pues fíjate, tu abuelita es independiente para alimentación, esfínteres, transferencia y nada más, ¿no?
Sí. Sería dependiente para 3, ¿ok? O sea, sería un CATS de más o menos, ¿ok? Bañarse, vestirse y otra función. ¿Sí o no? ¿Te fijas Sí. cómo cuadró bañarse y vestirse con lo que es dependiente? Ujú. Porque Sí, es que más que nada no es la ayudan porque pues a lo mejor ella se puede vestir al revés, claro, ¿no? O algo así. para que lo haga de Pero manera pues sí, de adecuada, ¿no? que, ajá, o sea, ella pues sí quiere hacer así varias cosas. También Y la otra vez tienen ya que dejar, que haga sus cosas, porque si no van perdiendo más. Los hijos por lo general quieren hacerles todo, pero eso hace que se vayan deteriorando más. Sí, eso sí, ya hasta un día ella ya había hecho su maleta, bueno, en una bolsa metió disque su ropa y ya ella ya se iba. Dice su ropa, qué poca madre. Es que, pues eso me contaron, ¿verdad? Porque no vive con nosotros, Sí, no. pero pues así. Ya se quiere ir a su casa, ¿no? Ujú. Es que los adultos mayores, si los sacas de su casa, todo va mal. Esta es otra escala, ¿sí? Esta es otra escala que se llama índice de Bartel. Y esta es un poquito más compleja, ¿no? Aquí nos pone la alimentación, el baño, el vestido, el aseo personal, el control de las... Aquí divide los esfínteres, uso de retrete, traslado, y aquí aparte le va poniendo escalas, ¿no? Si es dependiente, necesita ayuda, o si es totalmente independiente. Entonces esta es una escala más compleja, ¿sí? Mucho más compleja. Yo la verdad es que yo no lo utilizo. Yo lo que les digo, en una unidad funcional utilizamos el Bartel, ¿no? Vamos a ver qué estamos poniendo en el chat. Qué foca. Muy bien. Ya te van a echar al DIF, Steffi, agua. ¿Sí o no? Las actividades instrumentales son más complejas. Vamos a echarle un vistazo rápido cuáles son las instrumentales. Son estas, ¿no? Es el uso del teléfono, ir a hacer la compra, preparar la comida, ya son un poquito más complicadas, ¿no? Y esta es otra escala que utilizamos que se llama Lauteri-Brody, así se llama, ¿no? Y esta es para pacientes con independencia total para las básicas, pero quizás son pacientes que vivieron solos como tu mamá, como tu abuelita Steffi, y que cuando fue perdiendo estas actividades instrumentales fue lo que llevó a tu familia a, ¿cómo se llama? O sea, llevársela a la casa de tu tía. Pero, doctor, en el caso, por ejemplo, de una persona mayor que nunca aprendió a usar el teléfono, en ese caso, en ese cuadrito, ¿qué se pondría? Ahí está, muy buena pregunta. ¿Quién eres? Stephanie. Fíjate muy bien, aquí aparte tenemos la barrera cultural, ¿no? Porque ahorita que veamos, por ejemplo, estas son las actividades básicas, ¿no? Esta es otra de actividades instrumentales. De movilidad aquí hay una que se llama Tinetti, que yo utilizo mucho porque es muy sencilla, ¿ok? Donde valora la marcha. Pero déjenme ver dónde está el mini mental, porque se me hace que me lo salté. Por ejemplo, aquí. Cuando hablamos de la esfera mental, esto es una escala que se llama Mini Mental State Examination o Mini Mental State Folstein se le llama, y esto valora la cognición, la memoria, ¿ok? Entonces, son una serie de ítems que al paciente le tienes que preguntar año, mes, día, dónde vive, le tienes que preguntar unas palabras, tiene que empezar a hacer restas, ¿sí? La tienes que pedir a que deletree mundo al revés, ¿sí? La tienes que poner a leer una frase, la tienes que poner a que te escriba una frase.
Entonces, muy buena pregunta, Estefi. Aquí la barrera cultural tiene mucho que ver, por supuesto. Por eso te digo, yo no soy mucho de escalas. Yo se las presento porque esta es la geriatría pura y dura, ¿no? O sea, los puritanos de la geriatría puta, se manejan todo con escalas y todo tiene que ser con escalas. Yo te soy sincero, yo no las utilizo mucho eso. ¿Por qué? Pues porque un don que te viene de una población rural que no sabe ni leer ni escribir, pues, ¿cuándo ha utilizado un teléfono? Quizás nunca utilizó un teléfono, ¿no? Entonces, muchas veces, totalmente, Estefi, totalmente. Entonces, muchas veces esto no se presta para ciertos pacientes, ¿ok? Y ahí, ¿cómo le tienes que hacer, Estefi? ¿Cómo le vas a hacer? Pues descartar. Pues acá, arte, ¿no? O sea, tienes que sacarlo. Yo muchas veces cuando realmente, por ejemplo, les pongo el Minimental porque, ay, güey, yo como odio el pinche Minimental, pero bueno, este es una de las escalas que más utilizamos porque valora salud mental, ¿ok? Entonces, cuando hay problemas legales en la familia, típico que quieren cambiar el testamento o que cambiaron el testamento y la madre, entonces piden, bueno, y a ver, y la paciente, no, es que la paciente ya está mal de su memoria, entonces piden peritajes, entonces nos piden a los geriatras peritajes, ¿no? A ver, la señora está bien de sus capacidades funcionales y yo hablando con ella, yo puedo saber si está bien o no de sus capacidades, pero en un tema legal que se tiene que presentar un peritaje, tienes que establecer algo objetivo y esto es algo objetivo, ¿sí? En tu práctica diaria, conforme vas tomando experiencia, Estefi, ves más pacientes y más pacientes, te vas dando cuenta que igual y no necesitas tanto las escalas, pero luego muchas veces para ser objetivo, pues sí que son necesarias, ¿eh? Entonces tienes que ir modificando. Por ejemplo, si yo tengo un problema, bueno, no yo, si hay un paciente legal que esté en un juicio y me piden una valoración cognitiva mental, y no sabe leer, pues ni modo, saco el ítem de la lectura y recorto el punto de corte, porque esto es por puntos, ¿no? Conforme te vaya haciendo bien las cosas, te va puntuando para bien. Si no hace bien las cosas, pues no puntúa. Y hay un punto de corte, 24, menos de 24 es deterioro cognitivo leve. Desde 20 hasta 24 es leve, menos de 20 es deterioro cognitivo moderado y luego menos de 17 es severo, ¿va? Y básicamente ya para no aburrirlos, pues, esto es básicamente un poco lo que es la valoración geriátrica. Esta es una prueba que a mí me gusta mucho, que se llama prueba del reloj. Por ejemplo, esta yo sí lo utilizo mucho en el consultorio, se llama prueba del reloj. Y me encanta porque es una prueba rápida y que te permite ver qué tan bien está de la azotea el paciente, ¿eh? Entonces le pides al paciente así a grandes rasgos, le dice, señor, tome este papel y esta pluma, me va a dibujar un reloj, me va a hacer el círculo bien grande y le va a poner todos los números al reloj. Y obviamente le va a poner manecillas. Y me va a poner que las horas son la 1:20, ¿no? Por decir. Y los pacientes con deterioro cognitivo te acaban escribiendo esto. Y estos son de pacientes que si tú platicas con ellos y no los conoces, en cierta manera puedes llegar a tener una conversación bastante normal, ¿no? Igual y no te das cuenta que el paciente sí que tiene un problema de memoria, ¿ok? Pero volteas a ver los dibujos y dices, no, este paciente está viendo duendes, ¿no? ¿Va? Esta es Yesabá, esta es una escala de depresión, ¿no? ¿Quieren deprimirse o no? No. Por eso les digo, es que el estudiante de medicina es sadomasoquista, es un paciente que no está conforme con su vida, que quiere sufrir más de lo que de por sí ya es su miserable vida, ¿sí? Entonces fíjense muy bien, ¿en general están satisfechos con su vida, sí o no? Por favor no me respondan que no me quiero ir triste de aquí, ¿ok? Cada quien va a hacer su examen mental en su cabecita.
¿no? Y ahí van a decidir si realmente quieren seguir en la carrera o no. O es más, si quieren seguir en esta vida, ¿no? Porque igual y pueden tener una vida tan patética que igual y ni en esta vida quieren seguir, ¿no? ¿Sabían que la carrera de medicina es la carrera donde más suicidios hay o no? ¿Sí sabían eso o no? Sí. Aguas. Ha abandonado muchas de sus tareas habituales y aficiones. Todos los que están pendejeando ahí en el chat, pónganle que sí. ¿Se siente que su vida está vacía? No, por favor, no respondan eso. ¿Se siente con frecuencia aburrido o aburrida? ¿Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo? Teme que algo malo pueda ocurrirle. ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? ¿Con frecuencia se siente desamparado o desprotegido? ¿Prefiere usted quedarse en casa más que salir y hacer cosas nuevas? Es una escala de depresión. ¿Va? Y así, los geriatras tenemos escalas para todo. Por eso les digo, es muy aburrida la geriatría. Entonces, fíjense muy bien, ¿saben qué es la comorbilidad o no? Estefi, ¿sabemos qué es la comorbilidad o no? Que se sientan cómodos. No, comorbilidad. Tiene que ver con movimiento, ¿no? Pero no es... ¿Tiene que ver con la muerte? Por ahí va. Muy bien. La comorbilidad es todos los factores de riesgo que tienen: hipertensión, diabetes, infartos cerebrales. Entonces, fíjense muy bien, la discapacidad del adulto mayor, la fragilidad y la comorbilidad, todo está muy entrelazado. ¿Okay? Por eso les digo que el adulto mayor es un paciente muy complejo. ¿Ok? Pero bueno, yo creo que ya tuvieron suficiente de geriatría. ¿Preguntas? ¿Ya se paró la presentación o no? Sí. Yo ya no veo. Fíjense muy bien. Son 4 horitas nada más que tuvimos de clase, nada más, porque me preguntan si les iba a dar más clases. Afortunadamente no les voy a dar más clases. Ya les había dicho que no me gusta dar clases. La maldita necesidad es lo que me obliga a dar clases. El hambre. Bueno, no, ya afortunadamente ya no. En un principio sí. Ahorita nada más. Esta clase no era mía, era de Jorge Flores, de otro geriatra y buen amigo. Pero ahí le salimos un poquito al quite porque estaba enfermo. Y espero el año que entra no dárselas, porque la verdad es que afortunadamente ya no tengo tiempo de dar clases, tengo lleno el consultorio y ahorita con el COVID más, pero la verdad es que fue bastante agradable porque a mí no me gusta dar en los primeros semestres, a mí me gusta dar ya, cuando ya los puedo insultar libremente y no lloran. Es decir, ya están bragaditos, ya están huevuditos, como decimos vulgarmente, ¿no? Entonces, pero la verdad es que muy bien, son muy buen grupo, me gustó mucho. Sí que nos vamos a volver a ver en respiratorio. En respiratorio les doy otras 4 horas, me parece, les doy EPOC, les doy pruebas funcionales y declinación de la función, una madre así. Y ahí nos volveremos a ver, pero bien, pues échenle muchas ganas. Les ha tocado un momento complicado, muy complicado, porque yo recuerdo mis primeros semestres de medicina eran patéticos, la verdad, yo estuve a punto de renunciar. También iba en una escuela que eran muy ojetes con nosotros los alumnos. Yo iba en la Autónoma de Nuevo León, una escuela de gobierno, nos trataban con la punta del pie y nos insultaban, nos decían malas palabras, nos trataban como una mierda, ¿no? Como lo que somos los estudiantes de medicina. Ya cuando terminen, ya no van a ser tan mierdas, ya van a tener un rango, ¿no? Entonces ya mínimo van a dejar de ser la peor escoria del hospital, ¿no? Ahora que sean internos y todo eso estén ahí de mipientos de médicos internos, pues ahí van a ser hasta la que barre, los va a insultar, con eso les digo todo. Entonces,
La carrera es padrísima, échenle ganas si les gusta, es padricísimo, les tocó una etapa complicada, la verdad es que estar en línea es muy complicado, yo creo que entre ustedes ni se conocen, ¿o sí? Porque pues, ¿qué? ¿Les tocó el semestre pasado también en línea, no? ¿O qué? Sí, pero aún así nos vemos. ¿Dónde se ven? Es que algunos nos conocemos de profe. Ah, va, pues chido, qué bueno, la neta. Sí, y desde el punto de vista de la enseñanza, porque los primeros semestres son de hueva, las materias son de hueva. Entonces, sí, ahorita es un poco malo, ya después va a ser peor, no se preocupen, ¿no? Entonces, échenle muchas ganas y disfruten esto porque pronto se va a acabar y van a regresar a la escuela y le van a echar muchas ganas. ¿Va? ¿Alguien preguntas? Yo, doctor, tengo una pregunta para usted. Sí, Ángel, prende tu cámara, please, para poderte ver. Porque si no, no me brincan. Nada más veo a los que tienen cámara prendida. Va. ¿Por qué escogió usted la especialidad de geriatría? Híjole, muy buena pregunta. Y yo mismo sé. Mira, yo no sé si les dije que yo me especialicé en España. ¿Sí les dije o no? Bueno, Sí. yo terminé la carrera y yo quería irme a Estados Unidos. De hecho, yo presenté el USMLE. El USMLE es un examen que haces para poderte especializar. Presenté el primer USMLE, lo pasé y cuando iba a hacer el segundo step, me vine precisamente aquí a la hermana República de Tarimoro a hacer mi servicio social y yo estudiaba en Monterrey, estaba muy cerquita de Estados Unidos. Yo el primer step lo hice en San Antonio y me quedó ahí medio cortado y la verdad es que el servicio social me la pasé tan padre y eché tanto desmadre en el servicio social que me quedé ahí un poquito a medias y uno de mis mejores amigos de la carrera, él es de Ciudad Victoria, Tamaulipas y él también es médico y es especialista, se especializó en urología en España, me dijo, oye, yo algo tenía muy en claro, yo no me quería especializar en México. Eso no quiere decir que las especialidades sean malas en México, son muy buenas. Yo mi sueño era especializarme en el extranjero. Y hubo la oportunidad de irnos a España y nos fuimos. Me fui a España, me fui 6 meses al curso MIR en Asturias, estudié, presenté el examen, lo pasé, competí con los españoles, con los europeos, gané mi plaza y me quedé. ¿Por qué agarré geriatría? Bueno, híjole, yo quería hacer urología o geriatría. Quizá geriatría porque sinceramente no sabía muy bien lo que era la geriatría. Todavía entré y no lo tenía muy claro. Yo no tuve clases de geriatría. Así como lo poquito que yo les di, yo no tuve en la facultad de cuando yo estudié, no había clase de geriatría. No tenía la mínima idea que era la geriatría. Pero algo sí lo tenía muy en claro, que yo quería quedarme en España a vivir. Entonces, cuando estábamos preparando el MIR para presentar el examen, nos dijeron, pues geriatras es de lo que menos hay en el mundo. Entonces, necesitaban geriatras en España. Entonces dije, puta, pues si hago geriatría, pues va a ser muy fácil que terminando me contraten. Sí, efectivamente, terminé y me contraté, pero creo que la clase pasada les conté mi triste historia, ¿no? De por qué me regresé. Sí, sí. Porque le dio cáncer a mi suegro y creíamos que se iba a morir y el cabrón sigue vivo. Después de 8 años, ya me regresé. Entonces, pues decir la vida, y la verdad es que la geriatría, Ángel, no es una especialidad tan padre como cualquier otra. Hay especialidades muy padres. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la cardiología, me encanta la cardiología, me fascina. El último año de geriatría estuve en la unidad de cardiogeriatría, porque pues, todos los pacientes geriátricos son cardiológicos. Entonces, ya que terminé geriatría, me di cuenta que dije, no mames, lo que más me gusta es la cardiología, ¿no? Entonces, pero la verdad es que la geriatría es muy bonita, ves pluripatología, ves pacientes mayores, y actualmente te puedo decir que me encanta mi especialidad, aunque no es fácil, es complicado. La verdad es que todo lo que les dije al principio de hay que tener paciencia y todo eso, porque hay geriatras que no lo tienen y pues odian su trabajo, ¿sí? Y trabajar en algo que no te gusta, pues está cabrón, ¿no? Ángel. Sí, gracias, doctor. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Ángel y Tocayo, José Antonio, gracias
por echarme la mano en organizar las clases y ahí seguramente ahí mendigarle a algún otro doctor porque nos cediera sus horas. Se los agradezco porque la verdad es que en serio no tengo tiempo. Ahorita todavía me voy a pasar visita al Guadalupano y llego y a que me regañe mi esposa porque todos los días llego bien tarde y me dice que ya está muy inseguro y cómo pues, pero bueno, así es esto, ¿no? Entonces, gracias Ángel, gracias Tocayo. A ver, Tocayo, manifiéstate que no te he visto. Ay, una disculpa, doctor, es que no sirve mi cámara. Que la canción. Bueno, pero ya te vi ahí en tu foto en el WhatsApp. Seguramente nos veremos más adelante, ¿va? Entonces, a todos les mando un saludo y cualquier cosa, ya vi que varios le dieron like a mis redes, se los agradezco enormemente. Ahorita con el COVID, no mames, hemos tenido un chingo. Normalmente siempre subo más estupideces a mis redes, por lo general. Pero ahorita la verdad es que sí, y no me gusta que me manejen mis redes porque me han ofrecido que me manejen mis redes, ni madres, mis redes las manejo yo, y si voy a publicar estupideces tengo que ser yo, y si alguien me escribe soy yo quien les contesto y todo eso. Y ahorita con el trabajo ha estado cabrón, ha sido cansadísimo, pero bueno, esto ya poco a poco va a ir mejorando con el COVID. Cuídense mucho, cuídense muchísimo, porque verdaderamente está preocupante este tema. Y con la chulada de presidente que tenemos, no se ve para cuándo termine la pandemia aquí en México, Así que cuídense, ¿Ya son mayores de edad o no? Sí. Ya, sí. Bueno, les voy a pedir nada más un favor. En la siguiente elección, por lo que más quieran, no voten por Morena. No mames, qué partida de madre nos están dando, ¿Va? De hecho, en Guanajuato fue el único que no ganó. Ganó PAN. No, aquí ganó el PAN. Hubo 2, 3. Perdí mi credencial. Pues con más razón, sácala ya para que votes. ¿Contra quién fue? ¿Julieta o quién fue? No hay citas. Sí, fui yo. Ella Sí, no, porque... Pero la perdí aquí en mi casa, así que pues por ahí debe de estar. Búsquela, porque en las intermedias tiene que perder la mayoría en la Cámara de Diputados. Bueno, chavos, me voy, que ya tengo hambre, tengo sueño, todavía tengo que ir al hospital. Cuídense. Buenas noches, doctor, y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias, doctor.